Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. A través de Radio Cañón 760 del cuadrante, 10 de mayo, un día relevante en la historia de la República de Azerbaiyán, nos responde su excelencia el embajador de Azerbaiyán ante México, Mamad Talibot. Señor embajador, buenas tardes. En este 10 de mayo agradezco tome usted la llamada de Radio Cañón. Buenas tardes para usted. Buenas tardes, muchas gracias, señor Ramón. Embajador, quisiera preguntarle, ¿por qué nombró el actual presidente Ilham Aliyev una orden para declarar 2023 el año de Heydar Aliyev? Sí, es que este año se celebra el centenario del natalicio de Heydar Aliyev, quien es el líder nacional del pueblo azerbaiyano. Él es arquitecto y fundador del Azerbaiyán moderno y fue de un estadista prominente, de gran personalidad y talento innato, con voluntad de hierro, que desempeñó un papel invaluable en la formación y desarrollo de Azerbaiyán independiente de mi país. Y también dejó una huella brillante y imborrable en la historia del mundo moderno, con su visión. Es que historia se recuerda como el salvador de Azerbaiyán, porque el pueblo azerbaiyano ligado confió sus esperanzas para que tomara las riendas del país y lo librará de la pobreza, fracaso político, economía en ruinas en aquella época y una invasión militar de vecino Armenia. Y sus invaluables logros permitieron a Azerbaiyán superar todas esas dificultades y surgir como un líder en la región, conocido por su milagro económico, su estabilidad, seguridad y así como nos llamó en sus palabras Papa Francisco, el pontífico, un modelo de la tolerancia. Y también Azerbaiyán logró cumplir con los proyectos de escala mundial que han cambiado los mapas energéticos y transportes de todo el continente, toda Eurasia, creando nueva realidad y probando que la visión de hace décadas de Heydar Aliyev, líder nacional de Azerbaiyán, es pertinente por el actual contexto global de hoy. Y hoy Azerbaiyán contribuye significativamente a la seguridad energética de Europa y brinda una nueva conexión entre Asia y Europa vía el ferrocarril Bakú-Tbilisi-Kars, la ruta más corta entre ambos continentes. También los programas y proyectos socioeconómicos de Heydar Aliyev, con la continuidad del actual gobierno, han rendido frutos y va a crecer, creciendo las nuevas generaciones talentosas y disminuir la pobreza, por ejemplo, de 50% y más en años del 90 y ahora está en 4%. Entonces, también, claro que llegamos a un punto cuando liberamos nuestros territorios de ocupación militar de Armenia, es también otro logro que alcanzamos con su visión décadas antes. Excelencia, en otros temas, ¿se considera al precursor del Estado de Azerbaiyán como un dirigente que resistió la amenaza de Azerbaiyán para ser borrada del mapa, derivado de la amenaza de Armenia? Y además, él fue un líder de Azerbaiyán dentro de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que no perdió la esencia nacionalista de Azerbaiyán. Vaya, se lo dejo en estas palabras. Logró negociar el respeto de la soberanía como una república de Azerbaiyán dentro de la antigua Unión Soviética. Sí, es que sí, él era también líder en aquella época, entre 1969 y 1982, cuando sufrimos muchísimo de la discriminación por el gobierno soviético vis-a-vis a Azerbaiyán en esta época, cuando luchamos por nuestra independencia también. Pero él reforzó la identidad y el orgullo de Azerbaiyán por su cultura y tradiciones milenarias también. Su política en aquella época, y logró también traer a Azerbaiyán a un punto de uno de los líderes entre Unión Soviética. Pero después que logramos nuestra independencia, después de 7 décadas de lucha, en 1991,
con entonces gobierno, estábamos en una situación pésima, porque casi perdimos nuestra independencia en 2 años. Y pueblo de Azerbaiyán han llamado a, como se llamaban, abuelo Heydar, con su sabiduría, lo conocían ya como un político sabe, como un político muy talentoso, que ha logrado que ha alcanzado diferentes logros. Entonces ya en independiente Azerbaiyán. Y él sí logró totalmente cambiar toda la realidad de la región. Es que la región del Cáucaso durante la Unión Soviética y después que recuperamos nuestra independencia, fue totalmente cerrado, era una periferia de la Unión Soviética. Ahora es un hub importante entre Asia y Europa, con la visión de Heydar Aliyev. Con su visión ahora vemos que Europa necesita, por ejemplo, nuevos fuentes de nuevas alternativas de gas natural, por ejemplo. Y con su visión, Azerbaiyán sí, de cuenca de Mar Caspio, sí puede ayudar con su gas, porque hay diferentes proyectos de escala mundial económicos, como por ejemplo el gasoducto corredor del gas del sur, que ligó, que sirve como un enlace entre Europa y región de Cáucaso, y nos da posibilidad de transportar el gas natural de Azerbaiyán hacia Europa. Por eso todos estos proyectos empezaron con sus ideas, con sus visiones de Heydar Aliyev, y ahora con sus ideas convertimos, y hasta después de 20 años de su fallecimiento, porque falleció en 2003, como vemos que sus ideas todavía son actuales y sí cambian la realidad actual. Embajador, en estos 2 temas finales, ¿cómo observan las nuevas generaciones, los azerbaiyanos, cómo interpretan el legado de Heydar Aliyev, cómo permea hoy en su recuerdo las nuevas generaciones, los jóvenes de Azerbaiyán, cómo lo observan, cómo lo interpretan? Sí, tengo que decir aquí que fue una también historia, última vez cuando apareció en frente de en la audiencia, fue en una escuela militar, y él tuvo problemas de salud en aquella época, estamos hablando de abril 2003, y cayó 2 veces durante su discurso, pero se levantó, y después se descubrieron que se rompió hasta sus costillas, pero se levantó, porque decía que no pueden ver mi pueblo, especialmente los cadetes, los soldados en la escuela militar, no pueden ver su líder caído. Entonces, siempre era una inspiración, todavía es una inspiración, un verdadero líder para todo el pueblo azerbaiyano, y es una figura infinita e incondicional de respeto para los azerbaiyanos. Por eso se dedicó, y ¿sabe qué, señor Ramón? Es que para azerbaiyanos ahora, con todos los logros alcanzamos cada año, con su visión, y después de continuación del actual gobierno, entonces lo vemos y lo apreciamos aún más, porque sí se ve ahora aún más los frutas de su visión, y es muy importante. Cada azerbaiyano en el mundo, en nuestros corazones, de millones de ciudadanos de mi país, y también de millones de azerbaiyanos en el mundo, su genio vivirá por siempre. Finalmente, Excelencia, Mamat Alibot, embajador de la República de Azerbaiyán ante México, frente al legado de Heydar Aliyev, y desde luego quien promovió que en este 10 de mayo se declarara en una orden el año de Heydar Aliyev, ¿cree que Ilham Aliyev sea el mejor intérprete para la continuidad del pensamiento del ideario de Heydar Aliyev frente al contexto que vive el mundo, y particularmente la amenaza recurrente por parte de Armenia, que no suele respetar las sanciones a las que ha sido declarada Armenia, y particularmente las resoluciones, es lo que quiero decir, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Sí, es que resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
exigían a Armenia de salir de nuestros territorios que ocupaba Armenia ilegalmente por 30 años, casi 30 años. Eso cumplimos nosotros en nuestra victoria en la guerra patriótica en septiembre-noviembre de 2020. Y sí, eso también fue una fruta de visión de Israel, porque la crecimos a un punto cuando éramos capaces de sí liberar nuestros territorios de una invasión militar de Armenia. Y ahora, como sabe el señor Lamont, Azerbaiyán se encuentra en un proceso de negociación para normalización de las relaciones con Armenia, pero Armenia en este caso debe de aceptar la proposición de Azerbaiyán para reconocimiento mutuo de integridad territorial y soberanía. Es el modelo de convivencia de todos los vecinos, entonces en este caso, pero todavía estamos en este proceso. Desafortunadamente Armenia todavía larga este proceso y no hemos logrado todavía firmar un acuerdo definitivo de paz. Pero sí, nuestra victoria, el hecho que seamos capaces para liberar nuestros territorios, también sí logramos con el genio y con la visión de Heydar Aliyev, que sí, desafortunadamente no ha podido ver nuestra victoria porque falleció años antes, pero sí su visión nos llegó en este punto y su herencia, su genio vive con nosotros. Embajador Mamat Talibov, ¿algún comentario que sea agregar? Agradeciendo su disposición de tomarnos la llamada telefónica en que es un día emblemático para el pueblo, para la hermana República de Azerbaiyán. Adelante, Excelencia. Muchas gracias a toda su audiencia, mis hermanas y hermanos de México. Somos dos países hermanos y tenemos muy buenas relaciones y acabamos de terminar nuestras consultas políticas hace unos días, porque ha visitado México nuestra vicecanciller de Relaciones Exteriores. Vamos a seguir adelante, siempre apreciamos su amistad y yo creo que muchas gracias, señor Lamont, para darme esta oportunidad, porque es importante compartir historia e información de uno a otro y más allá. Azerbaiyán es un líder emergente en la región, con muy buenas relaciones con México. Somos socios importantes y yo creo que es importante para ver perspectivas de nuestra cooperación en todas las esferas, incluso en las esferas de economía. Buenas tardes para usted, señor embajador, y gracias por tomarnos la llamada telefónica en este día importante, emblemático en la historia de Azerbaiyán. Muchas gracias, señor Ramón. Y saludos a su audiencia. Buenas tardes para usted, Excelencia. Así lo dice Lamont. Con Federico Lamont. Sonido viral. Así lo dice Lamont.